Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? En esta oportunidad, su amigo Nitsuga les trae 30 preguntas del capítulo de líquidos corporales y los riñones. Vamos a resolver cada pregunta, dale pausa antes de escuchar la explicación y comencemos. Mencione cuál no sería la respuesta fisiológica del cuerpo ante una deshidratación de un hombre en el desierto. Entonces, tenemos una severa deshidratación en la cual vamos a esperar muchas respuestas fisiológicas. ¿Cuál no es? La estimulación de la cascada renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, entonces en la mácula densa va a detectar un líquido hipotónico. Esto va a hacer que se libere todo el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, esta es una respuesta esperada. Luego, mayor actividad simpática con constricción vascular. Esto es verdad, ¿no? Recordemos, pero que el sistema simpático a nivel sistémico hace vasodilatación, pero a nivel renal va a hacer vasoconstricción, sobre todo en la arteria aferiente. Entonces, esto sí va a ser una respuesta fisiológica esperada, ¿no? Va a haber una vasoconstricción al ver que también va a disminuir la presión eh, del volumen que llega, ¿no? Hacia las arterias. Luego, reducción de la liberación de vasopresina. ¿Dónde actúa la vasopresina? Principalmente en los túbulos colectores, ¿no? Específicamente, ¿en qué células? En las principales y las intercaladas tipo A y B, ¿no? Ahí es donde principalmente va a actuar, cumpliendo sus funciones, ¿no? Vamos a ver que esta vasopresina va a hacer que se reabsorba sodio, ¿qué más? Agua, va a liberar, ¿qué solutos? Va a liberar potasio, va a liberar hidrogeniones, ¿no? Y va a reabsorber sodio, cloro y agua. Y en una, ante una deshidratación extrema, vamos a necesitar más vasopresina. Entonces, por ende, necesitamos más vasopresina, no una reducción de la ADH. Entonces, esta es la respuesta. Vamos con la siguiente. Paciente diagnosticado con síndrome de Fanconi. En este síndrome, lo principal que va es sodio. Aquí incluso nos menciona que representa poca reabsorción de sodio, glucosa, aminoácidos, fosfatos, pero principalmente sodio. El transportador de sodio desde la célula tubular hacia el intersticio. Entonces aquí tenemos nuestra célula, va a reabsorberse el sodio. ¿Cómo? Hay bastantes formas, ¿no? Una de ellas es por reabsorbiendo también glucosa. Otra de ellas es liberando hidrogeniones y reabsorbiendo sodio, ¿no? Y vamos a tener que en este síndrome no va a haber una buena reabsorción de sodio, pero ¿dónde? Aquí nos dice en la célula tubular distal, hacia el intersticio, ¿no? Entonces, aquí está la luz. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que no va a poder ingresar al intersticio sodio. ¿Por qué transportador nos menciona aquí, no? ¿Cuál es el nombre del transportador? Contratransportador sodio-potasio 2 cloros. Esto no está en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Donde se da la mayor reabsorción de la mayoría de los solutos. Luego, bomba de sodio-potasio ATPase en la membrana vasolateral. Esta es la clave correcta, ¿no? Aquí está en la mayoría de las células, va a reabsorber hacia el intersticio, va a meter eh, dos, no, va a sacar tres sodios y va a meter dos potasios, ¿no? Entonces, esta es la clave correcta. Contra transportador sodio-potasio 2 cloros, esto se repite, aquí está mal. Contra transportador de sodio-glucosa en la membrana apical, no. ¿Por qué? Porque aquí nos dice hacia el intersticio, no hacia la luz. Paciente con falla renal crónica, con filtrado glomerular de 18. Aquí tenemos los valores de Aga, en el cual vemos que está ácido. ¿Qué trastorno será? ¿Acidosis respiratoria o acidosis metabólica? En este caso sería una acidosis metabólica, ¿no? Porque si fuera acidosis respiratoria, el CO2 estaría elevado. Y en compensación a la acidosis metabólica, el CO2 está disminuido. El anion gap nos serviría para hallar el trastorno secundario, ¿no? Eh, para ver si el anion gap está corregido o no. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no corresponde a los mecanismos compensatorios esperados? Vamos a ver que
Ahí está una acidosis respiratoria con CO2 también baja. Y vamos a ver, aumento de la reabsorción tubular de bicarbonato, sí, ¿no? Esto, ¿dónde se va a dar principalmente? El, la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal es casi constante, ¿no? Un 70%, un 75% algunos libros. Pero al ver que hay poco bicarbonato, ¿qué, qué hormona se va a segregar? En este caso, una de las hormonas principales que va indirectamente a actuar en la reabsorción de bicarbonato es la aldosterona, ya que en las células intercaladas va a actuar para que indirectamente el bicarbonato se reabsorba. La disminución de la excreción urinaria de treatable acids, esto es la acidez titulable, ¿no? La acidez titulable, ¿cuándo actúa? Los fosfatos, ¿verdad? Los fosfatos, ¿cuándo van a actuar más? Cuando es un trastorno eh, recientemente, no es crónico, es algo reciente. Entonces, en ese caso, cuando todavía es agudo, va a actuar tanto el pulmón como la excreción de fosfatos. Pero cuando ya lleva tiempo y lleva continuamente los ácidos en el cuerpo, ¿qué, qué otro mecanismo va a realizar el riñón para eliminar los hidrogeniones, los amoníacos, ¿verdad? Va primero secretarse amonio, luego va a convertirse en amoníaco y va a liberarse. Esto gracias a una enzima muy importante que va a ser clave en otras preguntas, la glutamina. Luego, entonces, la disminución de la excreción urinaria de ácidos titulables, sí, ¿no? Porque ya en un paciente crónico no va a estar elevado en los fosfatos, sino más bien los amonios. En la alcalosis respiratoria secundaria, esto ya sería un trastorno secundario, ¿no? Como la alcalosis respiratoria, eh, vamos a ver que los trastornos secundarios son independientes en muchos casos de lo que es el trastorno primario. Entonces, no hallaría una relación directamente entre la acidez respiratoria, perdón, la acidosis metabólica y no habría una, por así decirlo, una alcalosis respiratoria que compense, ¿no? Esa acidosis, sino que esto es independiente de la acidosis que tiene este paciente. Bueno, continuamos. Una mujer diagnosticada con diabetes tipo 2. Aquí, ahora escuchando Michael Jackson. Thriller. Una mujer diagnosticada con diabetes tipo 2 presenta una creatinina plasmática. ¿Ok? Nos pide hallar su tasa de filtración glomerular y aquí nos dan los valores, ¿no? De creatinina. Lo más práctico, siempre arriba las orinas y abajo los valores séricos. Primero, tenemos creatinina en orina, 36. Antes de eso, hay que hallar el flujo urinario, ¿no? 720 entre, ¿cuántos minutos tiene un día? 1440. Entonces, la mitad de 1440 es 720. Eso quiere decir que si lo dividimos, va a dar 0.5. Ese es el flujo de la orina. Lo vamos a multiplicar por el valor de 36, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría este valor? La mitad de 36, 18. Luego, vamos a dividirlo entre 0.9. 18 entre 0.9. Si ya lo tienes, marca ahí tu respuesta. 18 entre 0.9 nos va a dar eh, esto. Yo lo hago de esta forma, quizás tú tengas otro método, en el cual 0.9 es prácticamente 9 entre 10, ¿no? Yo hago el método en muchas academias, el sanguchito, en lo cual los extremos se multiplican y si son extremos, va en el numerador, si son medios, en el denominador, y luego eh, prácticamente sería 180 entre 9, haciendo el método del sanguchito, y nos saldría eh, 20, porque es 180 entre 9. Saldría 20 mililitros por minuto. ¿Ok? Siguiente ejercicio. En un paciente con cáncer de próstata avanzado, metástasis de ganglios pélvicos, desarrolla hinchazón persistente en una pierna.
sea, es unilateral, bueno, no, aquí nos dice unilateral, contribuye a la compresión de los ganglios linfáticos. Entonces, ya no va a haber un mayor flujo por ahí sus ganglios al edema. Y dice, ¿cómo contribuye esta compresión de los ganglios a un edema? Entonces, vamos a tener que, aquí están las células, este es el intersticio, y luego vamos a tener que esta compresión de los ganglios linfáticos no va a permitir no va a permitir que el líquido intersticial se drene. Entonces, nos dice, ¿cómo contribuye? ¿Cuál sería la relación correcta? Una reducción del flujo linfático, sí va a haber una reducción porque va a estar prácticamente obstruido, presión hidrostática disminuida. La presión hidrostática se refiere a lo que es el líquido intersticial, pero en este caso, al haber un taponamiento o una obstrucción, va a haber una mayor presión hidrostática, ¿no? No va a haber una disminución, como aquí menciona. Bajos niveles de proteínas intersticiales, estos van a disminuir. ¿Por qué? Porque va a estar prácticamente más disuelto, ¿no? En lo que es el intersticio. Siguiente, disminución del flujo linfático. Sí, va a haber una disminución, y de la concentración proteica. Ya lo hemos visto, sí también, pero más presión hidrostática. Esto es lo correcto, ¿verdad? Va a haber una mayor presión hidrostática intersticial. Ah, y aquí aumento linfático, no. Incremento del drenaje linfático, tampoco. Aumento del combinado linfático y presión hidrostática, no va a haber una mayor presión hidrostática. Pregunta número 6, chicos. Vamos a tener un paciente de 45 años con adenoma suprarrenal secretor de aldosterona. ¿Cuáles son las principales funciones de la aldosterona en el conducto renal? Van a ser la reabsorción del cloruro de sodio, bueno, perdonar el dibujo. Luego vamos a tener también reabsorción de agua, agüita, y una secreción de potasio e hidrógeno. Acá está feo. Eh, Va a reabsorber y va a secretar. Donde principalmente va a tener diferentes formas de hacer esto, pero principalmente en las células principales y las intercaladas. Entonces, ahí es donde va a actuar más. Captación anormalmente elevada de potasio en el túbulo distal. No, es lo contrario. Reducción de la síntesis de ácido carbónico. Esto es de la anhidrasa carbónica. No tiene mucho que ver con la aldosterona. Indirectamente sí. La acumulación de protones en el túbulo colector. ¿Cuál es una de las ¿qué va a secretar la aldosterona? Hidrogenados. Entonces, va a haber una acumulación, luego, bueno, en este caso, en el túbulo colector, sí, porque justamente la aldosterona va a actuar. Vamos a seguir leyendo. Entonces, la C podría ser una alternativa. Aumento en la actividad de la bomba sodio de potasio en las células intercaladas tipo A. Bueno, ningún libro he visto que tenga esta célula bueno, debe tener, pero en ningún libro he visto que esta sodio de potasio, ¿no? Como principal de sus funciones de las células intercaladas A ni B, eh, no están ahí. Entonces, lo descartamos. Mayor excreción de hidrogeniones junto con recuperación activa de bicarbonato. Entonces, sí va a haber una mayor excreción, pero aquí este es su complemento que le da la cereza al pastel junto con una recuperación activa de bicarbonato. Va a ser activa, ¿no? Porque no solo se va a reabsorber en el túbulo contenedor proximal, sino también en las últimas porciones del túbulo renal. Entonces, este es el que sería más preciso, ¿no? Por este enunciado. Un paciente con estenosis de la arteria renal presenta disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, aquí una obstrucción de lo que es la arteria renal izquierda presenta disminución del flujo sanguíneo renal. Según el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, ¿qué cambio podría mantener la tasa de filtración glomerular? Entonces, recordemos que en el cuerpo puede cambiar todo. Puedes tener, no sé, cualquier falla, ¿no? Un shock, eh,
o quizás algo que eleve la presión, cualquiera de los trastornos, tu riñón va a querer mantener una tasa de filtración constante. Y eh, para eso va a ser muchos mecanismos. Pero yo me acuerdo de esto, constante, la tasa de filtración glomerular y todo casi es lógico, ¿no? Sabiendo que la tasa de filtración siempre intenta ser constante. ¿Qué cambio ocurrirá para mantener el reflejo miogénico de la arteriola aferente? Si se cierra la arteriola aferente, no va a haber una menor incluso, ¿no? Tasa de filtración. Liberación de noradrenalina del sistema simpático para vasodilatación de la arteriola aferente. Recordemos, chicos, que el sistema simpático va a activar todos los sistemas, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, para la vasoconstricción en lo que es a nivel del riñón. Sí va a ser una vasodilatación, pero a nivel sistémico, no en la arteriola. Luego, eh, vasodilatación de la arteriola aferente. Sí, sí va a haber una vasodilatación. Aumento de la presión coloidal en el glomérulo. No. Si aumenta incluso la presión coloidal, va a disminuir la tasa de filtración. Entonces, eh, la C sería la respuesta correcta. Pregunta número 8, el peruano para 65 años con antecedentes de hipertensión arterial y tratamiento crónico de furosemida. Entonces, lo han tratado con furosemida, ¿no? Gracias a su hipertensión arterial, pero luego se han pasado, porque luego acuden a urgencias por debilidad muscular y confusión. Entonces, ya mucho ya. Entonces, en los análisis se observa eh, cómo está su ADA. Tenemos un pH elevado, supuestamente no te dan el CO2, pero supuestamente aquí es una alcalosis metabólica. ¿Cómo están sus niveles de cloro y potasio? Son muy importantes en este caso. ¿Está bajo o elevado? Hay una hipocloremia y hipopotasemia, ¿no? Recordamos que el potasio es de 3.5 a 5.5. Se le administra solución, ¿no? Algo muy importante en clase que te van a mencionar es que si corriges a raíz del problema, lo demás se va a solucionar. Entonces tú corriges el raíz del problema, ¿no? Suele administrar una solución para corregir la hipovolemia, pero esto no hace que se normalice sus niveles de bicarbonato. ¿Por qué se da esto? Por una pérdida excesiva de cloro, ¿no? Recordemos que hay poco cloro y con reabsorción secundaria de bicarbonato. Mire, si aquí el bicarbonato no entra y va a haber una excreción, ¿no? Y va a hacer que el bicarbonato tampoco salga. Esto va a ser en una beta, ¿no? En una intercalada beta. Entonces, pero recordemos dónde se da la mayor reabsorción de bicarbonato. En el túbulo contorneado distal o proximal. Túbulo contorneado proximal. Entonces, esto no va a ser un factor relevante para que siga con esos niveles, ¿no? Entonces, vamos a ver la anhidrasa carbónica del túbulo contorneado, ahora sí, muy activa. Entonces, si está muy activa, va a haber una mayor, recordemos cómo se reabsorbe el bicarbonato, eh, que está en la anhidrasa carbónica en la parte luminal, ¿no? Del túbulo contorneado proximal, e hipopotasemia e hipocloremia. Entonces, al haber eh, una anhidrasa carbónica en, en la parte luminal del túbulo contorneado proximal, va a reabsorber mucha mayor bicarbonato, ¿no? E hipopotasemia e hipocloremia. Como hemos visto, si hay poco cloro, no va a salir el bicarbonato, ¿no? Entonces, esto va a ser de manera secundaria, pero va a influir. Luego, ¿qué más va a influir? El potasio. Si es que hay una secreción excesiva de potasio, entonces no va a entrar, ¿no? No va a entrar el potasio. Y bueno, aquí eh, no está, pero en el Guyton hay un gráfico muy chévere en el cual, al haber poco potasio, eh, no va a secretar mucho hidrógeno, pero ese hidrógeno ¿de dónde proviene? De la disrupción del ácido carbónico, ¿no? Entonces, ese bicarbonato que indirectamente iba a entrar a la parte intersticial
no va a poder reabsorberse. Entonces, en este caso, la anhidrasa carbónica va a jugar un papel muy importante, la hipocloremia y la hipopotasemia. Alcalosis respiratoria primaria. Recordemos que eh, ante una alcalosis metabólica no va a haber una alcalosis respiratoria primaria. Mm, Lo principal ahorita que está es una metabólica, no una respiratoria. Déficit primario de aldosterona que impide la excreción de bicarbonato. Esto es incluso contradictorio, porque el potasio, la aldosterona va a hacer que se secrete potasio, y al secretar potasio va indirectamente a promover la reabsorción de bicarbonato. Y bueno, aquí no está, había otro grafo, bueno, ya, pero indirectamente la aldosterona va a reabsorber. Retención de ácido láctico. Si hay mayor retención de ácido láctico, eh, va a haber una acidosis. En este caso, no tiene relación. Seguimos. Paciente de 35 años, tras un accidente de moto, estás yendo con tu moto, te chocaste y te rompes la columna. ¿Y dónde te rompes? Aquí a nivel de T6. Pero no se rompe lo que es a nivel sacro. Presenta parálisis permanente de la cintura para abajo y no puedes controlar tu micción de orinas. Se vacía solo cuando alcanza cierta cantidad de agua. Recordemos que las contracciones del difusor van a ser cíclicas una vez alcancen un umbral de presión, ¿no? Y esos cíclicos van a ser más y más potentes cuando haya más presión. ¿Por qué ocurre esto? Desconexión entre el reflejo medular autónomo y la corteza cerebral. Aquí hay que recordar, eh, ¿quién controla que tú orines? ¿Quién decide? ¿Yo orino o no orino? Va a ser la corteza, ¿no? Y antes de llegar a la corteza va a pasar por el núcleo pontino. Este núcleo pontino va a ser el director. Va a hacer que no trabajen los sistemas nerviosos simpático y parasimpático a la vez. O sea, o trabaja el simpático o trabaja el parasimpático, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, el reflejo miccional va a suceder siempre a nivel sacro, en el cual tú no te has roto a nivel sacro, tú te has roto a nivel de T6. Entonces, el reflejo miccional va a estar normal, ¿no? Va a haber unos nervios aferentes que te dicen que ya están llenos y otros eferentes que por sí ya van a contraerse el difusor. Entonces, el reflejo va a estar normal. Pero ahora, de ella que tú decidas de que orines o no, ya no se va a poder, porque te has roto la. Entonces, eh, aquí eh, sí sería la respuesta, ¿no? Porque va a haber una desconexión de estos dos sistemas. La B, disminución del tono muscular vesical. Uh, Esto no va porque el parasimpático hace un aumento del tono muscular. ¿Por qué? Porque el parasimpático, recordemos, su principal función es que orine, ¿no? Ahí va a desencadenar todas las respuestas fisiológicas, ¿no? Pero el parasimpático va a hacer que aumentes tu tono muscular. ¿Para qué? Para que haya una salida por la uretra. Entonces, eh, acá hay una contracción, ¿no? El parasimpático no hace que no haya, más bien aumente. Aumento de la contractibilidad del esfínter de la uretra. Si hay una contractibilidad del esfínter de la uretra, no vas a poder orinar, lo cual no tendría sentido. La lesión de los núcleos pontinos, esto es importante. Entonces, si hay una lesión de los núcleos pontinos, ¿qué causaría? Causaría que quizás llegues a tu umbral, ¿no? Y tú aún así sigues con tu sistema simpático. O sea, imaginemos que los dos sistemas, simpático y parasimpático, y aparte el músculo del esfínter del uretra externo, están trabajando. Sería algo eh, que tu cuerpo sería difícil, ¿no? Está, digamos, está hinchado tu vejiga y aún así, pero y aún así está contraído tu esfínter externo, ¿no? Y aún así luego te dice que tienes que vaciar tu vejiga, ¿no? Sería un caso loco, pero por eso el núcleo continuo es el importante. Pregunta número 10.
paciente con enfermedad de Addison, se receta beta-adrenina. Entonces, tenemos un paciente que tiene enfermedad de Addison. Recordemos que en la enfermedad de Addison, la aldosterona es la que va a estar baja, ¿no? Entonces, luego, los doctores le recetan beta-adrenina. ¿Por qué? ¿No? La pregunta es ¿por qué? Vamos a ver que esta tablita les he traído porque les va a servir para lo que es cuando estudien fisiología del sistema respiratorio y también fisiología del sistema renal. Entonces, esta tablita les va a servir para ambos casos y también para otros cursos, pero es importante. Eh, Aquí tenemos los de acción corta, ¿no? Los shorts y los long, eh, tanto para beta como para... Y a este paciente le han dado un beta-adrenérgico, o sea, que estimula el sistema beta, ¿no? Es agonista al sistema beta. Y puede ser cualquiera de estos. En este caso, como el salbutamol de acción corta, le han recetado. Yo pienso que es por el potasio. Recordemos que el potasio, cuando ya hay mucho potasio, es muy perjudicial. Afecta el corazón, puede causar afecciones. Si en ese instante le detectan que está su potasio elevado, la acción corta sería muy buena. ¿Por qué eligieron esto? A ver, bloquean la secreción renal de potasio. El salbutamol o los beta-adrenérgicos en general va a hacer que haya más AMP ciclo. Entonces va a elevar el AMP cíclico, AMP y va a esconder el potasio. ¿Dónde lo va a esconder? En las células, ¿no? El potasio que está en sangre lo va a meter a tu célula y eh, va a haber entonces de lo que está elevado va a bajar. ¿Dónde lo puede meter? Eh, por ejemplo, en las células musculares. No habría mucha afección. Entonces, vamos a ver, bloquear la secreción renal de potasio. eh, los beta-adrenérgicos no van a actuar principalmente en lo que es el sistema. Entonces, todo lo que es renal, chao, ¿no? Distal de potasio, ¿no? Hipopotasemia. Entonces, va a hacer que haya una hipopotasemia en sangre, ¿no? Pues hemia, y potasio intracelular elevado. Sí, ¿no? Pues, justamente. Y luego, liberaciones excesivas de potasio en las células musculares, no, justamente lo contrario. Va a haber una reabsorción de potasio en la célula. Entonces, la clave es la C. Pregunta número 11. La depuración máxima de una sustancia completamente nada de plasma equivale a... Entonces, recordemos qué es el Clarence. El Clarence es el volumen, ¿no?, de plasma que es liberada, es una cierta sustancia por cada minuto, ¿no?, por unidad de tiempo. Entonces, aquí vamos a dibujarlo en el glomérulo, aquí un poco feo, y aquí en la arteriola aferente y la arteriola F, que luego va a ir a la parte, ¿ok? Entonces, el mejor ejemplo para esto es el ácido paraminoipúrico, porque es el que mayor se va a eliminar, ¿no? Casi va a ser completamente eliminado del cuerpo. Entonces, es el que más, si es eliminado con mayoría del cuerpo, el volumen que queda libre de plasma de esa sustancia va a ser la máxima. Entonces, aquí está yendo el ácido paraminoipúrico, una parte se filtra y otra parte sigue yendo. Lo bueno es que hay una secreción del ácido paraminoipúrico. ¿Cuánto queda? Un 10%. ¿Cuánto se elimina? Un 90%, ¿no? Entonces es el mejor ejemplo de Clarence, ¿no? Porque todo este plasma que estaba unido y disolvía al ácido paraminoipúrico, ahora está libre, ¿no? Es el mayor ejemplo de eh, el del Clarence, ¿no? Clarence máximo. Entonces, eh, recordemos que cuando hacemos el Clarence del ácido paraminoipúrico, entonces vamos a poner
Recordemos cómo es el Clarence de una sustancia. La concentración de esa sustancia en la orina, ¿no? En la orina, por el flujo de la orina, ¿no? En este caso le voy a poner al ácido paraminipúrico como un A, ¿no? Y dividido entre el ácido paraminipúrico que había en el plasma. Este sería el Clarence, ¿no? El Clarence del ácido paraminipúrico. Pero esto es prácticamente, si ahí lo revisan en el Gayton, en una tablita, va a ser el flujo plasmático renal efectivo. Esta fórmula es lo mismo que el flujo plasmático renal efectivo. Muy bien, continuamos. Paciente con insuficiencia renal aguda tiene uremia severa, ¿no? Mucha urea en sangre debido a una disminución de su tasa de filtración, ¿ok? Entonces hay una disminución de la tasa en contexto. En este contexto, ¿cómo se reabsorbe o se secreta la urea en los túbulos renales? Entonces, recordemos que la urea no va a tener un transporte activo, ¿no? ¿Qué transporte va a tener? Un pasivo, en el cual va a haber una mayor reabsorción de agua, ¿no? Entonces, al haber una mayor reabsorción de agua, va a haber una mayor concentración de cloro y de urea, y estos dos se van a reabsorber de manera pasiva. Entonces, vamos a ver que hay transportadores especiales para la urea, ¿no? En el cual aquí tenemos, oh, aquí está, aquí está el asa de Henle, un poco feo, muy feo. Acá está los túbulos colectores. Acá hay transportadores especiales. En varios libros menciona que aquí los canales por donde pasa la urea son especiales. Tienen su nombre UAT, ¿no? UAT 1, en el asa de Henle va a estar el 2, en el conducto colector va a estar el 1 y el 3. Por estos canales va a pasar lo que es la urea, ¿no? Y va a aumentar lo que es la concentración en el intersticio. Y luego se va otra vez volver al asa de Henle, ¿no? Específicamente en la rama descendente, va a volver, ¿no? Y va a también contribuir aquí. Es un ciclo, ¿no? Luego va a volver por aquí, pero su función, una de las principales, es aumentar la concentración en el intersticio. Luego, nos dice, ¿cómo se reabsorbe, se secreta en los túbulos renales? Muy bien. Eh, la eliminación renal de estas sustancias se eleva conforme aumenta el volumen de la orina. Aquí hay una contradicción. Hay que leer muy bien la pregunta. Paciente con insuficiencia renal aguda. En un paciente con insuficiencia renal aguda donde su disminución en la tasa glucémica, si hay una insuficiencia, va a tener una menor tasa de filtración y por ende no debe, bueno, no va a haber un mayor aumento de volumen de orina. Entonces, por este enunciado, ya no. B. Su reacción ocurre por mecanismos pasivos en el túbulo renal, perdón, en el túbulo proximal. Eh, en, algo que no puse aquí es que en el túbulo contorneado proximal, aquí va a ser variable, ¿ok? A partir de esta zona va a ser variable la reabsorción del agua, pero en el túbulo contorneado proximal, según lo que menciona el Guyton, bueno, eh, yo en este caso me voy a guiar más por lo que es el Tortra. Aquí en el Tortra menciona que se va a recorrer constantemente el 50%, ¿ok? Es algo constante. Entonces, aquí su reabsorción ocurre por mecanismos pasivos, nunca es activo, ¿no? Su forma es aumentar la concentración y difunde a través de canales en el túbulo proximal, correcto. ¿Requiere transporte activo? No. ¿No influye en la concentración osmótica del intersticio? No, ¿no? Aquí está, es una de las principales funciones que cumple. ¿Es secretada en el asa ascendente?
No, no, ¿verdad? No es secretada. En el asa descendente va a ser una reabsorción. ¿Ok? Entonces va a ser la B. Bueno, continuando, varón de 72 años con insuficiencia renal aguda. Esto es muy importante. Con presión arterial en posición sentada de 110/70, en alcalemia, pero al ponerse de pie baja a 85,40, ¿no? Entonces, tenemos paciente con insuficiencia renal aguda, tenemos hipotensión y alcalemia. Al pedirle que se levante, también tiene ganas de vomitar, ¿no? Entonces, este dato es muy importante. Eh, ¿Qué fármaco de los siguientes es probable que esté tomando? Muy bien. Un fármaco que bloquea la enzima anidrasa carbónica. Recordemos que los que bloquean la anidrasa carbónica, como la acetazolamida, eh, van a actuar a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal. Entonces, para lograr hay que diuresis, estos fármacos, yo lo relaciono, ¿no? Una forma fácil de acordarme es que bloquean los bloqueadores de NHE. Estos bloqueadores de sodio-hidrógeno del túbulo contorneado proximal sacan hidrogeniones y meten sodio. Al bloquear estos canales canales de sodio, o sea, si no entra el sodio, no va a entrar agua, ¿no? Entonces ahí va a producir diuresis. Y como no va a sacar el hidrogenión, se va a quedar y va a ser diuresis, o que digo, acidosis, ¿no? Entonces, una de sus complicaciones es que hay acidosis, ¿no? ¿Y cómo logra la diuresis? Bloqueando los canales o la entrada de sodio, de este transportador NHE, ¿correcto? Entonces, y luego también los demás efectos, no me acuerdo, gracias a este transporte, ¿ok? Entonces, eh, como va a hacer acidosis, no va a estar relacionado con los síntomas de este paciente. Un diurético ahorrador de potasio, como por ejemplo aquí también te menciona, un diurético que conserva los niveles de potasio lo mismo. Un ejemplo, ¿cuál sería la espironolactona, espleronona? Entonces, esta espironolactona, estos fármacos van a inhibir la aldosterona. Y al inhibir la aldosterona, eh, van a prácticamente bloquear todas las funciones de la aldosterona. Entonces, aquí tenemos a la célula principal, que es donde mayormente actúa, y va a bloquear todos los canales de esta célula. Entonces, ya no va a sacar potasio. ¿Cuál sería otra antagonista a la función de la aldosterona? Ya no va a sacar potasio, no va a reabsorber sodio, no va a reabsorber cloro, no va a reabsorber agua y no va a secretar hidrogeniones. Entonces, todas esas serían. Es fácil recordarse así, ¿verdad? Entonces, el, al no sacar hidrogeniones, porque es una de las funciones de la aldosterona, al no sacar hidrogeniones, también causaría acidosis, ¿no? Entonces, va a meter sodio en la NH y va a sacar hidrogeniones. Pero esta función va a estar inhibida acá y en los ahorradores de potasio también va a estar inhibido este canal donde saca hidrogeniones hacia la luz. Entonces, no podría ser ninguna de estas. El fármaco, además, algo muy importante que debemos recordar es que los ahorradores de potasio jamás, bueno, una contraindicación es cuando hay insuficiencia renal. No están indicados en esa patología. Entonces, luego también tenemos un fármaco bloqueador de sodio potasio 2 cloros, ¿no? Que está en el ASA, un ahorrador, un diurético de ASA. Entonces, esta sería la mejor opción porque también recordemos que una de vamos a ver en clase también que va a producir ototaxia, ¿no? Y va a causar mareos, ¿no? Porque va a actuar a ese nivel de oído.
el- las ganas de vomitar, aquí lo está relacionando con esa condición, ¿ok? Una de los síntomas que puede producir este fármaco, como la furosemida. Muy bien, muy bien, continuamos echando Meet at Work, canción clásica de los 80. Paciente con insuficiencia, con diabetes mellitus tipo 2, mal controlada. Presenta una glucemia en ayunas de 345 y se detecta, obviamente, glucosuria en orina. ¿Qué mecanismo fisiopatológico explica esta glucosuria? Muy bien, en clase vamos a ver que nos van a mencionar que para el hombre y para la mujer va a ser diferentes, ¿verdad? Su umbral. El transporte máximo que puede llegar en la reabsorción de los túbulos renales proximales va a ser de 300, aquí, va a ser de 375 para lo que es el varón y 300 para la mujer. Entonces, esto hacemos una resta a la glucemia y vamos a tener el flujo de la glucosa en orina. ¿Ok? Entonces, ¿qué mecanismo fisiopatológico explica esta glucosuria? Miren, capacidad máxima de reabsorción de glucosa subcutánea en los túbulos proximales. Y sí, vamos a ver que en los túbulos contorneados proximales, incluyendo el túbulo recto, ¿no? Que es la porción final, en el S1, lo que es el S1 y el S2, de las dos primeras porciones del túbulo contorneado proximal, va, se va a reabsorber el 90%. ¿Ok? ¿Y cuánto queda? El 10% se va a reabsorber en el S, o sea, el túbulo recto, ¿no? En la parte recta del túbulo contorneado proximal, ¿no? Ese 10% se va a reabsorber y va a tener sus transportadores, ¿no? Entonces, eh, para lo que es las dos primeras porciones, GLUT y SGLT2, ¿no? Ambos dos. Y para el uno ya en el S3. Medicación con empagliflozina, no, la verdad. Reducción de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Si hay una menor presión hidrostática, no se va a filtrar muy bien lo que es la glucosa, por lo tanto, va a ser incluso menor, ¿no? El transporte máximo. Paciente presenta síndrome de Fanconi, recordemos que es el síndrome de Fanconi cuando no se reabsorbe principalmente sodio, glucosa, aminoácidos, fosfatos, y eh, esto no solo va a causar que haya mala reabsorción de glucosa, glucosuria, sino todos los demás, ¿no? Proteínas, sodio, todo. Entonces, incremento en la reabsorción activa de sodio en el túbulo contorneado proximal. Si hay un incremento en la reabsorción de sodio, va a haber más también reabsorción de agua y también más reabsorción de glucosa. Entonces, por el SGLT1. Entonces, eh, va a haber menor glucosuria, ¿correcto? Muy bien. Aquí, pregunta de embriología. Llegamos a la mitad. Amigo, ¿cuál es el origen embriológico de la corteza suprarrenal? En específico, esta pregunta es el mesodermo. Pero algo importante que tienes que acordarte, amigo, ¿cuándo empieza a involucionar esto? ¿Cuándo empieza? En la séptima, así, 7 day. ¿Ok? Siguiente. Paciente de 21 años con hipersecreción de ADH, vasopresina, respecto a la reabsorción de agua y solutos en el pulmón. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ok, vamos a ver. La vasopresina actúa en el asa ascendente de Henle para reabsorber urea. La vasopresina actúa primeramente en el asa de Henle, asa descendente. No, principalmente va a actuar la vasopresina. ¿Dónde están sus receptores? En el túbulo colector. ¿Ok? Aquí está el asa de Henle. Y acá está aquí es donde va a actuar. Luego, la vasopresina reduce la permeabilidad de la urea en el túbulo colector. No. Y aquí, recuerda, a- a- ¿con qué canales se reabsorbe la urea? A través del UAT1 y 3 en el túbulo colector. Entonces,
Al abrirse, al reabsorber agua, ¿qué va a suceder? Se va a incrementar la concentración de la urea. Y la urea va a difundir por estos canales de manera pasiva. Entonces, si hay más ADH, va a haber una mayor reabsorción de urea, ¿no? Entonces, ¿la vasopresina reduce la permeabilidad? No, tampoco. La reabsorción de sodio es menor en el asa ascendente que en el asa descendente. Es al revés, ¿verdad? Entonces, la reabsorción de sodio es mayor en el asa ascendente. Aquí va a ser la mayor absorción. ¿Para qué? Para volver a sus valores normales. ¿Correcto? Entonces, recordemos que en este paciente con hipersecreción de aldosterona y de ADH, eh, recordemos que por más que hay un mayor aumento de ADH, algo muy importante es que si va a actuar ya a este nivel a partir del túbulo colector, no va a modificar nada de lo que está atrás. O ya lo puede modificar, pero después, ¿no? Primero, ¿dónde se va a dar? En el túbulo colector. Entonces, aquí, esta afirmación que dice, con ADH elevada, la osmolaridad inicial del túbulo distal es de 300. ¿Cuánto es lo normal si no estuviéramos hablando de este paciente con hipersecreción de ADH? Sería lo normal, porque siempre se ve, ¿no? En libros que es 100. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor reabsorción de solutos, ¿no? Y esto va a llegar a lo que es a 100, va a ser incluso hipotónico. Entonces, amigo, recuerda que esto no va a cambiar nada en el culo distal, lo normal sigue siendo 100, ¿no? Y luego ya eh, a partir de las acoponinas va a ir normalizándose, ¿no? A lo que es el plasma sanguíneo. ¿El asa descendente de Henle es más permeable al agua? Sí, ¿no? Aquí se va a dar mayor permeabilidad, va a salir más agua hacia el intersticio y aquí va a salir más soluto, ¿correcto? Entonces, ¿el asa descendente es más permeable al agua? Sí, que el asa ascendente. Muy bien, continuamos con la pregunta de 17. Paciente con acidosis metabólica. Recordemos que en la acidosis metabólica el síndrome clásico es Kussmaul, ¿no? El paciente, ¿no? De esta forma. Ah, me cansé. Bueno, taquimia sospecha de enfisema pulmonar. ¿Cuál es el principal mecanismo de secreción de protones en el túbulo distal? Entonces, aquí vamos a dibujar las células intercaladas A y B, en donde la A acidifica la luz y la B va a ser más básico la luz. Entonces, eh, va a tener sus transportadores, en la B va a ser lo que es, va a meter cloro, y va a sacar bicarbonato y va por medio, esto es de forma, no va a necesitar ATP, pero en cambio en la A va a sacar hidrogeniones de forma activa, solo hidrogeniones, y también puede meter lo que es potasio y sacar hidrógeno. Entonces, aquí potasio, hidrogenio, positivo, positivo. Bicarbonato y cloro, negativo, negativo, ¿no? Y ambos van en contra. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de secreción de protones? Secreción activa de protones por bombas, por la bomba ATPasa en el túbulo, las células B. Recordemos que en las células beta no va a haber una secreción activa, mucho menos de, mucho menos de hidrógeno, ¿no? El bicarbonato no necesita para salir activo, si ni siquiera este necesita ATPasa para secretar, no va a necesitar ni siquiera los hidrógenos para secretarse. Actividad de la anhidrasa carbónica luminar en el túbulo proximal no tiene nada que ver, esto es más del bicarbonato. En neutralización de hidrogeniones mediante la producción de NH. Esto cuando, bueno, esto es amonio, ¿cuándo va a trabajar? Cuando es un paciente crónico, ¿verdad? Entonces, eh, el amoníaco, el amonio, va a ser la ruta cuando ya es crónico, ¿no? Entonces, si se
Si hay más producción de esto, obviamente que va a ser una compensación para la acidosis metabólica. Pero esta no es la principal en un caso normal, ¿no? De por sí, no es. Secreción activa de hidrogeniones por bombas ATPase. Entonces, eh, ¿dónde va a ser la secreción activa? En las células intercaladas tipo A, ¿verdad? Aquí van a necesitar ATP, o sea, energía, aquí van a necesitar energía para sacar hidrogeniones, para el dibujo, y también meter potasio y sacar hidrogeniones de forma activa, ¿no? En ambos casos. Entonces va a haber una secreción activa de hidrogeniones en bombas ATP. En específico, la respuesta sería la D, refiriéndose a este canal. Canales de potasio sensibles a ATPase en las células principales del túbulo distal. También, ¿no? Cuando, cuando hay una, cuando mete potasio va a sacar hidrogeniones. Entonces, cuando mete potasio y saca hidrogeniones, va a poder secretar, pero no tanto como lo hace este transportador de aquí. Paciente varón con cetoacidosis diabética, ya es crónico, lleva mucho tiempo con cetoacidosis, glucemia de 480, y aquí tenemos su AGA. Entonces, ¿sería una acidosis metabólica o respiratoria? Bicarbonato bajo, entonces acidosis metabólica, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es compatible con la compensación esperada en este caso? La excreción de amonio. Entonces, esto cuando se da en pacientes crónicos. Cuando es agudo, ¿cuál va a ser? El titulable, los fosfatos, ¿no? Elevación del bicarbonato plasmático. Mire, aquí de por sí, esto es trampa. Eh, si aquí ya te da que está bajo el bicarbonato, una elevación, bueno, ya te está diciendo que no, en su AGA. Entonces, no hay una elevación. Hiperventilación. Recordemos cuándo es la hiperventilación. ¿Cuándo trabaja el pulmón? En la aguda, ¿verdad? Cuando es aguda, ahí va a trabajar el pulmón. Cuando es crónica, ahí va a trabajar el hígado. Entonces, esto tampoco. Orina ácida, obviamente no, ya sea por los fosfatos o bueno, va a aumentar los fosfatos, pero va a hacer que la orina es un recurso tampón, ¿no? Para que la orina tampoco esté muy ácida, pero al haber una acidosis crónica, entonces va a estar acidótico la orina. Incluso aquí te lo dice. Eh, entonces, aquí con la contradicción sería la B. Paciente con shock hemorrágico presenta niveles elevados de vasopresina. Lo normal, ¿no? Lo normal. Cuando hay un shock mayor a DH, ¿cómo se...? 1, 2, 3. Muy bien. Pregunta 19. Paciente con shock hemorrágico presenta niveles elevados de vasopresina. Entonces, esto es una respuesta, esto es una respuesta fisiológica esperada, ¿no? Ante un shock. ¿Cómo será la osmolaridad del líquido tubular que se espera en el túbulo distal? Ok, esta es una pregunta interesante en la cual recordemos que aquí, en el asa de Henle, va a haber cambios importantes. ¿Y dónde va a actuar la ADH? En este paciente va a actuar o bueno, siempre va a actuar a partir de los conductos colectores. Entonces, ahí va a ser donde actúa esta vasopresina. Y si actúa a nivel de los túbulos colectores, ¿ustedes creen que va a modificar el túbulo distal? No. El túbulo distal va a seguir siendo normal. ¿Quién, quién determina la osmolaridad del túbulo distal? La reabsorción en la rama ascendente del asa de Henle, ¿correcto? Entonces, eh, aquí no va a modificar nada la DH. ¿Cómo sería la osmolaridad? Lo de siempre, lo que está pintado en los libros. ¿Cuánto es? 100. Aquí sigue siendo 100. Y aquí, según actúe la vasopresina, va a ser o no actúe,
va a ir cambiando. Pero aquí siempre llega con 100. Esto acuérdate muy bien. Entonces, ¿cómo será la osmolaridad? Similar al plasma diluido. Si el plasma se diluye, va a ser menor ¿cuánto es? Primero, ¿cuánto es la osmolaridad del plasma? 298, 285, 295 eh, realmente, ¿no? Pero en los libros lo ponen a 300. Y cuando el plasma se diluye, obviamente va a estar mucho menor. Entonces, el plasma diluido sería correcto decir que es 100. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿aumentó a 300? No. ¿Disminución a 600? No, no. Entonces va a ser similar al plasma diluido. Muy bien, llegando a la pregunta 20. En la relación al control de la micción, ¿cómo es la relación correcta? Ok. Eh, el sistema simpático estimula la micción y el parasimpático la fase de llenado. No, es al revés. El parasimpático va a estimular la micción. Acá, ay, acá está. El parasimpático estimula la micción y el simpático la fase de llenado. Luego, el reflejo miccional llega al núcleo pontino donde se toma la decisión. Recordemos que el núcleo pontino, ¿cuál es su función? La función del núcleo pontino es el director de la orquesta, ¿no? Va a hacer una coordinación, coordina el sistema simpático y parasimpático. Y le podemos agregar aquí para que te lleves más, más pepitas, es también al nervio, al músculo del esfínter externo, por el nervio, uy, se me fue, pero va a controlar al esfínter externo, ¿ya? Y bueno, entonces el núcleo pontino va a ser el director que no hay que uno, cuando el sistema simpático esté actuando, el parasimpático no, y también el esfínter externo, ¿no? Entonces, no va a ser el que toma las decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? En la corteza, ¿no? La corteza. Ahí cuando, ¿recuerdas el ejemplo cuando te fuiste con tu placa con la moto? En la pregunta no, ya me olvidé. Entonces, eh, muy bien, me estoy desviando. Verán, chicas, la corteza cerebral coordina los procesos y el núcleo pontino toma la decisión. No, no, es al revés. La corteza cerebral, ¿qué va a hacer? Va a tomar la decisión, ¿no? Y el núcleo pontino va a coordinar los procesos. ¿La corteza cerebral toma la decisión? Sí. ¿El núcleo pontino coordina los procesos? Sí. La D. Muy bien, entonces pregunta número 21. Perú 21. Paciente con anemia grave que le causa insuficiencia renal crónica desarrolla niveles séricos bajos de bicarbonato. Entonces, estaríamos pensando en una acidosis metabólica. La acidosis metabólica dice, ¿cómo se va a empeorar? ¿No? ¿Qué mecanismo en el túbulo proximal puede empeorar este desequilibrio ácido-base? Al ojo, ¿cuál sería? Una baja reabsorción de ácido, bicarbonato, sodio, glucosa, bicarbonato, ¿correcto? Si ya está acidótico, necesitas bicarbonato y si no se reabsorbe, va a empeorar. Entonces, el aumento o una poca secreción de hidrogeniones. ¿Cómo se saca? Por el transportador HNE. Entonces, un aumento del cloro sérico. La relación del cloro con el ácido y base está directamente relacionada en las células intercaladas A y B, en donde el cloro con el bicarbonato va a ser clave para su transporte hacia el intersticio, ¿no? El cloro va a ingresar a la célula y el bicarbonato va a salir. Entonces, es clave el cloro, que haya una buena cantidad para que el bicarbonato llegue al intersticio.
Entonces, pero esto no va a ser en túbulo contorneado proximal, como menciona la pregunta. Entonces, defecto en la reabsorción de calcio, no hay un transportador que esté directamente relacionado al bicarbonato o al hidrogenión en el túbulo contorneado proximal. Baja reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Es lo que dijimos, ¿no? Cómo se reabsorbe gracias a que en la parte luminal está la anhidrasa carbónica, ¿no? Y donde gracias a que sale un hidrogenión, se va a poder reabsorber bicarbonato. Y este bicarbonato va a transportarse como bicarbonato o como CO2, como CO2, ¿verdad? Entonces, así se va a transportar, ¿no? Y esta sería la respuesta. Excreción excesiva de amonio. Esto no va a empeorar, va a mejorar, ¿no? ¿Y cuándo se secreta el amonio? Justamente en los crónicos. Muy bien. Pregunta 22. Paciente con hipernatremia, se puede afirmar que el transporte de sodio en el túbulo proximal es cierto que. Muy bien, tenemos un hipernatrémico en donde se afirma que el transporte de sodio en el túbulo contorneado proximal. ¿Cuál es verdadero? La glucosa y el sodio son antiporte en la membrana vasolateral. Ok, la glucosa y el sodio no son antiporte. ¿Qué son? Sin porte. ¿En la membrana vasolateral? No, en la membrana apical. ¿No? La reabsorción de sodio aumenta la mácula densa, detecta el flujo hipertónico. La mácula densa va a detectar un fluido hipertónico y luego va a actuar esto va a actuar en los conductos colectores, no directamente en el túbulo proximal. La glucosa, la glucosa y el sodio son cotransportados. ¿Sí? ¿Correcto? En la membrana vasolateral, no, 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 no. El bloqueo del transporte sodio-glucosa detiene totalmente la entrada de sodio. No. Recordemos que el bloqueo del contratransporte de sodio-glucosa, si se bloquea el cotransporte de sodio-glucosa, que los dos entran al mismo tiempo, sodio y glucosa, si se bloquea esto, dice, va a detener totalmente la entrada de sodio. O sea, hay otro transporte. ¿Cuál es otro transporte de sodio en el túbulo proximal? Cuando entra con aminoácidos. No. Entran los aminoácidos y también entra el sodio. Luego, hay otro también que es el NHE, en donde se saca hidrogenión y se mete sodios, ¿no? Luego, también tenemos la salida de sodio hacia el intersticio necesita de adenosín trifosfato. Esta es la opción correcta. Recordemos que en la membrana vasolateral va a estar un transportador que mete potasios, mete dos potasios y saca tres sodios, ¿no? Entonces, la salida de sodio hacia el intersticio necesita trifosfato, sí, por la sodio, potasio, ATPase. Un paciente femenina con IMC de 40, obesa, muy, muy pronunciado, con glucemia de 390, tiene una tasa de filtración glomerular de 100, que es lo normal, bueno, está dentro del parámetro. Si su umbral renal para la glucosa es normal, o sea, ¿cuál es el umbral para una mujer? El umbral va a ser de 300, ¿correcto? En el túbulo contorneado proximal, de 300. Y para el hombre, ¿cuánto va a ser? De 375. Entonces, aquí, ¿qué cantidad aproximada de glucosa excreta por minuto? Si tenemos una glucemia de 390, aquí, mejor aquí, 390, ¿cuánto sería? Menos el umbral, ¿correcto? ¿Cuánto es el umbral en las damas? De 300. Esto sería 20. Y así calculamos el umbral. Recuerden que si sería de hombres, sería 375 menos la glucemia. Muy bien. Un hombre de avanzada edad, evaluada para medir su función renal, los valores reportados son. Ok, aquí vamos a recordar presión. Entonces aquí está el glomérulo,
Y aquí va a estar lo que es los túbulos renales, la cápsula Bowman. Muy bien. Aquí, presión hidrostática capilar glomerular de 62, ¿correcto? Luego, presión hidrostática en la cápsula de Bowman de 18, se opone, de 18. Luego, presión oncótica capilar glomerular, oncótica, o sea, las proteínas en el glomérulo, que jalan agua, 32. Entonces, ¿cuánto sería su tasa de filtración glomerular? Y todo esto vamos a multiplicarlo por 10, ¿correcto? Entonces, aquí lo voy a escribir. A ver, ¿cuánto sería? 62 menos 18 más 32. La, esto aquí lo restamos. Y aquí tendríamos por 24, 12, ¿no? Aquí sería 12 por 10. Aquí sería 12 por 10, 120. 120, 12 por 10, 120. Correcto. La clave, la A. Muy bien, pregunta número 25, en la cual tenemos un AGA. Aquí, para no hacerlo tan largo, aparentemente acidosis metabólica, perdón, acidosis respiratoria, ¿no? En la cual vamos a recordar solamente que en la acidosis metabólica va a, por cada bicarbonato que baje, ¿no? Si baja un bicarbonato, va a bajar el CO2 más 1.2, ¿no? El cuerpo quiere estar alcalino. Y por cada, a ver, si acá tenemos una acidosis metabólica, luego vamos a tener una alcalosis metabólica, en donde va a aumentar. Y por cada que aumente, uno va a aumentar, el CO2 va a aumentar 0.7. Igual, quiere estar alcalino, ¿no? Levemente alcalino, por eso digo. Luego, en lo que es la acidosis respiratoria, por cada 10 que aumente el CO2, por cada 10, en el crónico y en el agudo. En el agudo va a aumentar 1 y en el crónico, aquí viene la cosa. Para respiratorio, para la fisiología, cuando lleven fisiología, les va a decir que es 4, ¿ok? Pero para renal va a ser, o sea, para el curso de fisiología renal, bueno, esto va a depender, ¿no? Si es que la universidad, más que nada, pero en renal va a ser 3.5, ¿no? En respiratorio es 4 y en renal es 5. Por eso hay que preguntar al profe, ¿no? Y en alcalosis respiratoria va a ser, por cada que baje CO2 10, va a aumentar, va a bajar. Igual, en respiratorio 4 y acá 5. Es 5 para, en el caso crónico. En el agudo es lo mismo. En el agudo siempre es 2. Pero para lo que es el crónico, ahí sí tienes que preguntar al profe. ¿Ok? Algunos dicen, algunos dicen 4, otros dicen 5, ¿no? Pero el uno y el 2 sí son constantes. ¿Ok? Bueno, en este caso, ahí te dejo para que lo calcules. Para que no sea tan largo el video, la clave correcta es la B. ¿Ok? Una acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. Luego, un paciente con consumo abusivo de glucocorticoides desarrolla hiperalbuminemia. Entonces, va a haber mayor albúmina. ¿Qué efecto? Recordemos que la albúmina jala el agua en el glomérulo. ¿Qué efecto esto tiene sobre la tasa de filtración glomerular? Una disminución, ¿correcto? Si hay mayor, como lo vimos aquí, ¿no? Si hay mayor albúmina, va a jalar más agua.
Entonces, esto va a hacer que haya una menor tasa de filtración. Durante el desarrollo embrionario en la sexta semana, una alteración en la interacción molecular entre el brote uretral y el mesénquima metanéfrico impide la inducción recíproca adecuada. Entonces, no va a haber una buena interacción entre estos dos. ¿Qué estructura del sistema urinario presentará desarrollo anómalo debido a esta señalización? Clásico, ¿no? El brote uretral muy directamente relacionado a lo que es el glomérulo y los tubos. Paciente, luego de hacer ejercicio, presenta hipernatremia y deshidratación. No se hidrató. Doctor piensa que una alteración en el mecanismo contracorriente medular, bla, 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 floro. ¿Qué ocurre en la rama descendente de los vasos rectos? ¿Ok? Entonces, recordemos que el sistema contracorriente en los vasos rectos, aquí va a llegar con ¿cuánto? Con una osmolaridad de 300. Y luego va a salir solutos o agua. Agua, ¿no? El agua, ¿por qué? Porque va a hacer que se vuelva hipertónico. Va a llegar hasta ¿cuánto? 1200. Y luego el túbulo contorneado proximal va a volver, ¿no? Va a salir solutos, ya no agua, ¿no? Va a salir solutos. Nos dice, ¿cuál es correcto? ¿No? ¿Qué ocurre en la rama descendente de estos vasos rectos? Como tiene que volverse hipertónico, va a salir agua y los solutos penetran en ellos. Claro que sí, van a penetrar. ¿Quién es el que le da mayor hipertonicidad? Ya lo hemos visto. Uno de los principales es la urea, a través de los transportadores UAT2, ¿correcto? Y aquí también te dejo el AGA de un paciente que hay que calcular. Eh, es un ejercicio, yo creo que de los más importantes, tienes que hacerlo sí o sí, sí o sí. Chica. No, mentira. La chica. Y aquí tienes que, bueno, en sí todas las hagas, resuélvelo. Yo te digo, resuélvelo. La clave en esta es la B, una acidosis respiratoria compensada. ¿Ok? Y la 30, la última, llegamos a la última pregunta. Paciente con acidosis metabólica. ¿Ok? Sus niveles de amoníaco urinario son dice, elevados. ¿Qué función cumplen estos valores en la compensación renal? El amoníaco urinario, ¿cuándo se da? En el crónico, ¿correcto? ¿Qué función cumple estos valores? Va a ser la facilitación de eliminación de protones, ¿no? Porque es el salvavidas, ¿no? Para que no estemos ácidos, ¿no? Pero lo principal en un agudo es los fosfatos, con la acidez titulable. Facilita la eliminación de nitrógeno, no es su principal función. Disminuir la pérdida urinaria de bicarbonato, tampoco. Reducir la reabsorción de cloro no tiene nada que ver con... Aumenta la secreción distal de potasio. Entonces, aquí hemos resuelto las 30 preguntas. Llegamos y también en los comentarios te voy a dejar aquí las preguntas de farmacología que te van a servir para practicar. Si deseas que sube más, hijas, dale like y eso me ayudaría a que pueda subir más contenido como este. Muy bien, como siempre, te deseo lo mejor en tu examen, tranquilo, es lo más importante y tú puedes.